Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál característica del fruto del Espíritu nos toca ahora? La fe como fruto del Espíritu. Pueden sentarse. ¿Están contentos? Ya casi salimos el año 2022. Una semana falta y entramos al 2023. Y Dios nos ha guardado hasta aquí. Fe. Bueno, Jonathan predicaba el viernes pasado de que es la fe que vence al mundo, nuestra fe, ¿verdad? Así es que es muy importante la fe. Y usted sabe, la fe es una de las características que se ha llamado las virtudes teológicas. Así se le ha llamado. Las tres virtudes teológicas, que son la esperanza, el amor, la esperanza y la fe. Amén. Y son mencionadas en el capítulo 13 del libro de 1 Corintios, que esas permanecen. La fe, el amor, la esperanza y la fe. Pero el mayor de estos, dice Pablo, es el amor. Amén. Así es que por eso han sido llamados las tres virtudes teológicas en el cristiano. La fe como fruto. No todos los hombres tienen fe. Algunos no tienen ninguna fe, son ateos. Pero algunos, sin ser ateos, no tienen ninguna fe, según Marcos 4:40. Otros niegan la fe, 1 Timoteo 5:8. Unos se extravían de la fe, 1 Timoteo 6:10. Otros tienen poca fe, Mateo 6:30. Muchos tienen una fe vana, Romanos capítulo 4, versículo 14. Otros son apóstatas de la fe, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y muchos solo fingen tener fe, como el mago de Hechos 8:13. Pero hay muchos hermanos míos que la Biblia los llama, por ejemplo, llenos de fe, como Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 5. Con fe no fingida, como Eunice, la mamá y la abuela de Timoteo, 2 Timoteo 1:5. La abuela Loida y la mamá Eunice, fe no fingida. Muchos han guardado la fe, como el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Y otros han tenido gran fe, así lo dijo el Señor, como el centurión de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Existen varias maneras de estudiar la palabra fe. Les voy a mencionar algunas nada más. Por ejemplo, la fe salvadora. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso dice Efesios 2:8. La fe que salva, que se puede enseñar como doctrina, como creencia. La fe en la cual creemos nos salva. Y es el mensaje del Evangelio. Gálatas 3:22 al 26 dice así, hablando de la fe que salva: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. La fe aquí da a entender que es el mensaje de gracia que predicamos. Estábamos bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la fe salvadora. También hay una fe como don.
Primera de Corintios capítulo 12 se encuentran los dones espirituales. El don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de sanidades, el don de sabiduría, el don de fe. Amén. Ahí está el don de fe. Y por supuesto, esta fe es una fe que hace que sucedan milagros. No puede perderse, pues solo el Espíritu Santo le pertenece. Es un don que da el Espíritu Santo y la da a quien Él quiera, ahí dice la Biblia. Y es para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que el Espíritu Santo mismo no solo produce en nosotros una fe como fruto, sino que nos da regalos. Y uno de los regalos es el don de fe, dones. 1 Corintios 12:9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, hablando de los dones del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2 dice: si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y tuviera toda ciencia, y si tuviese toda la fe, hablando de dones, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, para que sucedan los milagros es necesario tener una buena dosis de fe. Amén. De fe, de confianza, de convicción. Pero hoy vamos a hablar de la fe como fruto, fruto del Espíritu. Y la palabra griega que se encuentra allí en esta escritura de fe como fruto es pistis. Y su significado tiene varios sinónimos: es persuasión, es convicción, fidelidad, fiel y gracia. Y la definición más clara de pistis se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esa es la definición. La misma Biblia define lo que es la fe. Y Efesios 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está la definición bíblica de la fe. Amén. De lo que es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la Biblia también nos dice que, como sucedió con Abraham, nuestra fe se desarrolla a medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas y usamos el poder que nos ha dado por medio del Espíritu Santo para obedecerle y para acercarnos a Él. O sea, de que la fe como fruto hay que practicarla. Amén. Hay que desarrollarla cada día en nuestra vida. Allá en Romanos 4, 18 al 22, habla el apóstol Pablo la historia de Abraham, relacionándolo con la fe. Y dice así: Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, era la promesa. Y él no se debilitó, hablando de Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Ni tampoco puso su mirada en la esterilidad de la matriz de Sara, pues era una mujer estéril su esposa. Y Dios le había dicho: como las estrellas del mar, así será tu descendencia. Dice que él no se debilitó en fe, sino que siguió creyendo. Tampoco dudó, dice allí en Romanos 4, 18, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aunque se miraba todo contrario, todo imposible, él seguía creyendo en fe de que Dios podía hacer un milagro poderoso en sus vidas para cumplir su promesa. Por lo cual, también su fe, dice Pablo, le fue contada por justicia. Ser fiel a Dios implica confiar, implica creer plenamente en Él y todo lo que Dios promete. O sea, hermanos, eso es fe. Y cuando hablamos de fe,
Y de todas estas definiciones que les di al principio, podíamos pasar predicando varios sermones hablando de esto. Pero hoy voy a usar como fruto del Espíritu una de las sinónimos que se traduce la palabra pistis o fe en griego, y eso es fidelidad. Fidelidad. Nosotros, hermanos, que somos gente de fe, debemos de creer no solamente en la fidelidad de Dios, sino que también tenemos que ser fieles nosotros. Se les pongo de otra manera. No solamente usted tiene que ser un hombre y una mujer que confía en Dios, sino que en usted también los demás deben de confiar, como cristiano, como líder, como hombre de Dios. Es la capacidad, podría traducir así yo, esta clase de fe, de poder confiar en Dios y que los demás puedan confiar en nosotros. Esta palabra fidelidad señala la capacidad, lo vuelvo a repetir, de poder confiar en Dios y de que otros puedan confiar en nosotros. Esta fe debe cultivarse para llevar una vida de fidelidad a Dios. Cada día ser mejores, cada día aprender a confiar más en Dios, a ser fiel a Dios y también que otros puedan confiar en nosotros. Esta fe de la que estoy hablando es el fruto que lo hace a uno digno de confianza o crédito delante de Dios, pero no solamente delante de Dios, sino que delante del prójimo también. Se puede decir que es una persona fiel. Y esto nos habilita a nosotros a ser puntuales, exactos y conformes a la verdad. Es decir, nos ayuda este don a ser íntegros, a no defraudar la confianza de Dios, pero tampoco a defraudar la confianza de los demás. En Tito capítulo 1, versículo 9 dice el apóstol Pablo, y nos enseña más bien en ese versículo, que la fe implica lealtad, pues una de las cualidades necesarias en un ministerio es ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también podamos nosotros exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es lo que dice Tito 1:9. O sea que tenemos nosotros que ser gente que ha absorbido ese mensaje de Dios y guardarlo en nosotros para poder transmitir a aquellos que no creen. Es decir, ser leal a las enseñanzas de la palabra de Dios es lo que nos pide el apóstol o Dios por medio del apóstol. En otras palabras, hermanos míos, el fruto del espíritu de la fe implica confiar plenamente en Dios y permanecer fiel a Él y a su doctrina. Estar ahí, pase lo que pase, permanecer fieles a Dios. Y la gente, hermanos, que nos está viendo a nosotros, también no defraudar a esa gente. Que no digan, hombre, tan santo que se veía y mire cómo salió, ¿verdad? Cómo salió, nos defraudó, porque nosotros lo veíamos como un gran hombre, una mujer de Dios. Ese es el fruto del Espíritu. Dije que esta fe debe cultivarse. Marcos capítulo 4, versículos 31 al 32. Jesús dijo que esta fe es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esto es esa fe. Puede ser como un grano de mostaza, pero va creciendo cuando es sembrada y cultivada en nuestros corazones. Ahora, se cultiva en la relación diaria con Dios y hacia la obediencia a la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede obedecer completamente la palabra de Dios a no ser con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso necesitamos urgentemente este fruto lindo de la fe. Es una fe que debe crecer como el grano de mostaza, debe ser progresiva. Cada día debemos de ser mejores, cada día debemos de confiar más en Dios, cada día debemos de ser ejemplo en la casa del Señor. Lucas capítulo 17, versículo 6 dice, entonces el Señor dijo,
Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, dice el Señor. Esta es la fe del fruto del Espíritu. Que nosotros cada día aprendamos a confiar en Dios y que cada día no defraudemos a los que están a nuestro alrededor. Que seamos fieles, nosotros también. Así como Dios es fiel, nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Vamos a ver algunas de las características de la fe como fruto. La fe como fruto debe tener ciertas evidencias que crecen en el carácter nuestro como creyentes. Recuerde que el fruto del Espíritu, todas estas cualidades tienen que ver con nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y cada día se deben mostrar evidencias de que somos hombres y mujeres de fe. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio en capítulo 10 de Segunda de Corintios. Y él está diciendo que conforme esa fe vaya creciendo cada día, él espera ser más agradable hacia el pueblo de Dios, el cual sirve. Vamos a ver algunas características de esta fe como fruto. Número 1, el creyente con ese fruto, que es fe, debe tener obras de justicia. O sea, la fe como fruto debe demostrarse. No estoy hablando de la fe salvadora, de esa que creímos en el Señor Jesucristo y Él nos salva. Estoy hablando de la fe como fruto. La fe como fruto se ve en la actitud de cada cristiano, lo que hace cada día. Y esto es, repito, número 1, debe tener obras de justicia el creyente que tiene esta fe como fruto en su corazón. Oiga lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 22. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Te puede decir que tiene esa cualidad del fruto del Espíritu en usted, que tiene fe, pero queremos verlo, no de boca, sino que de hecho. Entonces dice que tiene obras, si no es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, dice Santiago capítulo 2, versículo 17, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Eso es lo que escribe Pablo al decirnos cómo es que se manifiesta la fe en nuestra vida. Por nuestro obrar bueno, fiel delante de Dios. Por nuestras buenas obras, la forma en que ayudamos a las demás personas. Ahí demostramos que hay ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Número 2, esta fe descansa en el poder de Dios, pues es fruto del Espíritu. No es por nuestra fuerza, sino que el Espíritu lo está produciendo en nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el poder de Dios obrando en nosotros y no en nuestra propia sabiduría o conocimiento. Número 3, esta fe es resultado de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Además, esta fe es visible en la persona, dándole autoridad y capacidad de servir. La persona que tiene esta clase de fe es una persona servicial, una persona que está deseosa de trabajar por el Señor en la iglesia. Amén. Olvidándose no del todo de lo material, pero una buena parte le da el primer lugar a Dios. De manera que Hechos capítulo 6, versículo 5 fue lo que observaron los apóstoles cuando
nombraron diáconos dentro de la iglesia. Y era necesario que se nombraran diáconos porque los apóstoles estaban perdiendo su tiempo, no perdiéndolo, pero ocupándose en cosas que no se debían de ocupar. Ellos en la iglesia primitiva se atendían a las viudas, a los huérfanos, y hermano, todos tenían en común. Y los apóstoles tenían que andar sirviendo platos de comida, atendiendo a la gente de esto y de otra forma. Y le pareció bien a los apóstoles decir: ese no es nuestro ministerio. Es necesario nombrar diáconos para que se ocupen de eso, y nosotros tenemos que ocuparnos de preparar la palabra de Dios y de la oración. Entonces nombraron diáconos. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después nombra a los demás que igual eran varones llenos de fe y del Espíritu Santo: a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De manera que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hay ese fervor, tiene este fruto como fe de servir, de hacer algo. Si usted no siente nada de hacer nada, no siente ganas, en esa palabra, no siente ganas de hacer nada, entonces pídale al Espíritu Santo que produzca el fruto de la fe dentro de usted. Amén. Si usted solo quiere que le sirvan y usted no sirve, pídale al Espíritu Santo que dé fruto en su vida. Amén. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. O pídale a Dios que se lo lleve, ¿verdad? Número 4. Esta fe nos hace aprovechar la palabra al oírla. Nos confirma y nos hace sólidos cada día. Cada mensaje que oímos, cada palabra que leemos o que escuchamos, hermano, nos va haciendo crecer cada día. Nos ayuda a atesorar esta palabra. Porque muchas veces oímos los sermones y solamente nos fijamos en los errores que cometió el predicador. Y eso nos lo llevamos, pero no llevamos ninguna palabra buena que nos haya servido a nosotros. O simplemente decimos: esa palabra es para el hermano que está ahí atrás, a él está cayendo. Y nosotros simplemente nos bañamos en jabón para que nos resbale la palabra, o en aceite, ¿sí? Para que nos resbale, y no atesoramos la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a atesorar lo bueno y a desechar lo malo. Que Dios nos hable a nuestro corazón. En cada sermón, quien sea que predique, hay algo bueno para nuestra vida. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es más, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, de que al ser confirmadas en la fe es que ellos oían la palabra y creían en la palabra. Ese mensaje no volvía vacío, sino que quedaba en el corazón de cada oyente. Número 5, ¿cómo se manifiesta este don en nuestra vida? No, este don no es un don, es un fruto. ¿Cómo se manifiesta este fruto en nuestra vida? La podemos usar como un arma defensiva también. Es un escudo para el cristiano, la fe. Amén. Ella nos defiende de todo dardo y todo ataque del enemigo. Ya sea un ataque herético, doctrinal, o sea un ataque que ataque a nuestra carne, ya sea un ataque pecaminoso en nuestra carne, o ya sea un ataque verbal que el diablo quiera usar para nuestra vida. Es como un arma defensiva, un escudo para el cristiano. Efesios capítulo 6, versículo 16. En la armadura del cristiano hay una palabra o una parte de la armadura del cristiano que se llama la fe. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, el escudo del cristiano, con que podáis apagar todos los dardos del fruto del enemigo.
Entonces, esa fe como fruto no solamente nos ayuda a servir, a ser mejores, a ser más fiel a Dios, a que otros puedan confiar en nosotros, sino que nos ayuda a protegernos de los ataques del diablo, que esos van a estar constantemente, cada día, tratando de dañarnos a nosotros. Y esa fe nos protege. Les voy a contar una historia que ya la he dicho antes. No me acuerdo en qué año fue, si me ayudan, cuando Ronnie King fue apaleado por la policía de Los Ángeles de una forma criminal. 1990 y qué? 93. Ok. Resulta que nombraron un jurado de blancos, de pura gente blanca, y sacaron libre a los policías que habían hecho esto, como que no tenían culpa. Y se armó una revuelta aquí en la ciudad de Los Ángeles, ustedes se recuerdan. Yo estaba trabajando allá por el este de Los Ángeles y el manager general era un morenito, Mr. Chuck se llamaba. Y él nos dijo: muchachos, apaguen sus máquinas y váyanse a la casa. Eran como las 10, 11 de la mañana. Dijo: aquí se va a poner feo. Dijo: yo ya estuve en una revuelta en Watts, que es por aquí, en esta área, ¿verdad? En el año tal, y se puso feo. Y esto se va a poner feo. Así es que váyanse directo a sus casas. No se vayan para ningún otro lugar. Cerró la fábrica y nosotros nos venimos a casa. Y sí, se armó. Comenzaron a incendiar aquí en su centro de Los Ángeles y en todos lados. Y bueno, hubieron muchos muertos. Bajaron a un camionero blanco por ahí y le dieron con un ladrillo en la cabeza. Salió por televisión, ¿se recuerdan? Pero una de las cosas que sucedió es que muchas bandas se unieron ahí para saquear las tiendas. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces quebraban los vidrios de las tiendas y saqueaban. Entonces la gente latina, nuestra gente, como vieron que la policía no los detenía, la gente no los detenía porque el problema era con la policía. Yo recuerdo que llegaron a quebrar la licorería de la esquina donde yo vivía y se metieron y estaban sacando cajas y cajas de botellas de licor, ¿verdad? Y yo llamé a la policía y le dije: oiga, señor, están saqueando la tienda de la esquina. Y me dijo: ¿son negros, blancos o hispanos? Y yo no sé, de aquí no los alcanzo a ver, le digo yo. ¿Están armados o no están armados? Tampoco, no los he ido a revisar. Lo cierto es que están saqueando. Entonces, ahorita les mando unas patrullas. Y sí, llegó la patrulla, pero lo único que hacían es que les ponían las luces así, pitaban así, para que ellos se fueran y no arrestaban a nadie. Entonces la gente todavía ponía despacio las cajas llenas de botellas de licor en los baúles de los carros y se iban. Y tanto que como la policía no protegía, otro día vinieron los chinos que eran dueños de la licorería con escopetas, hermanos, de alto calibre, y allá en el techo estaban custodiando su negocio porque la policía no hacía nada. Pues con ellos era el problema. Pero lo que quiero contarles es esto. Yo estaba sentado en una grada del edificio, vivía en el edificio donde vive el hermano Ángel Vivar. Él todavía no era pastor, yo ya era pastor, él era diácono de la iglesia todavía. Y recuerdo que nos sentamos ahí, pues no pudimos ir a trabajar y sentados ahí veíamos a la gente, hermano, que llegaba del Costco, un Costco que está por aquí abajo, con cámaras de video, de filmar, de aquellas grandotas que se ponía en el hombro, ¿verdad? Que acababan de salir con televisores, hermano, tamaños televisores. Ya habían los VHS, esos DVR que para poner películas. Y ahí venían con aparatos eléctricos, algunos traían llantas y de todo traían, hermano. Y era un grupo de hispanos que venían. Y recuerdo que el hermano Ángel Vivar, sentado junto a mí, nosotros viendo nomás, me dice: no hay duda que la fe preserva. La fe preserva. Me dice: si nosotros no tuviéramos esa fe, ahí viniéramos juntamente con esa gente. Trajéramos hasta llantas con ellos. Pero la fe lo preserva a uno de no caer en eso. Me decía, fíjate, el hombre bien, hermano, bien observativo, ¿no? Y yo le dije: es verdad. Pero lo que pasó es que nomás fueron 1 o 2 días, cuando todas esas bandas saquearon las tiendas. Ya el tercer día, como mis hermanos hispanos, no cristianos, vieron que estaba fácil, uno invitaba al otro: mira, está fácil, vamos a traer llantas y vamos a traer de todo. Y le dio a la policía por capturar, hermano, al tercer día.
Solo a caer presos fueron, ¿verdad? Mis hermanitos hispanos que vieron todo fácil. Y luego todavía me dijo hermano Ángel, allí hubiéramos salido en televisión nosotros, si no tuviéramos esta fe, la fe que preserva. Y entonces, hermano, es la fe como fruto del Espíritu en uno, que no lo hace actuar como los demás actúan, porque uno tiene una forma de ser, y es la fe como fruto del Espíritu Santo, que lo preserva para no hacer cosas malas. Y también lo libra de que el enemigo no lo defraude a uno como cristiano, lo ayuda a ser fiel a Dios. Y me decía, usted que es pastor, hermano, hubiera salido en las noticias, pastor evangélico, va con una llanta arriba robada allá del Costco. Aleluya. Número 6, esa fe nos ayuda a caminar en el plano sobrenatural de Dios como hijos amados, en ese plan sobrenatural. Hermano, la fe que nosotros profesamos, la fe que creemos y la fe que practicamos, esto no es algo material, esto es algo espiritual. Esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural. Eso se trata de Dios en nosotros. Es algo más allá de lo material, es algo espiritual. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros los cristianos debemos aprender a caminar por fe cada día, creyéndole a Dios, que Dios va con nosotros y que nada podrá contra nosotros, porque Él está en nosotros. Aleluya. Y que vamos a hacer su voluntad, pase lo que pase. Cada día tenemos que andar por fe, no porque nos vean, sino por fe en el Señor. 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examínense ustedes mismos, hermanos, examínense, miren dentro de su corazón si verdaderamente ustedes tienen fe, hombre, si este fruto del Espíritu está en ustedes, si verdaderamente está en su corazón, si tienen fe. 2 de Corintios 13, 5. Estoy leyendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a ustedes mismos. O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que ustedes sean reprobados, dice el apóstol allí en ese versículo. Ustedes deben de saber, como cristianos está diciendo, nosotros debemos de saber que Jesucristo está en nosotros. Y de vez en cuando probarnos y examinarnos a ver si verdaderamente estamos caminando como Dios quiere que caminemos, dando fruto como Dios quiere que demos fruto. La fe y la lealtad pueden ser muy difíciles de desarrollar, principalmente en un mundo que aplaude a los oportunistas y escépticos. Nunca olvidaré a mi compañero de trabajo. Cortábamos juntos material con una máquina eléctrica y ahí andábamos juntos cortando. Y un día entró contento y estábamos comiendo, ¿verdad?, en el lunch. Y entró contento y dijo: me bajé al troquero. Dijo: le robé no sé cuánto, le robé mientras él estaba descuidado, el que llegaba a vender la comida ahí, ¿no? Y él como diciendo, qué inteligente soy. Y yo recuerdo que yo no me aguanté. Y le dije: tras que eres un ladrón, todavía vienes alardeándote de que qué inteligente soy. Lo que eres es un ladrón. El hombre no sabe cuántas en la madrugada se levanta, 3, 2 de la mañana, para preparar esa comida y luego surtir su troque y luego andar vendiendo para que tú le hagas eso y todavía crees que eres inteligente. Y después me arrepentí de haberlo reprendido delante de todos, porque después le andaban haciendo burla a todos. Y le andaban diciendo: te crees inteligente pero eres ladrón. Así le andaban diciendo a mi compañero, ¿no? Pero lo cierto es que no me aguanté, porque la gente oportunista sí es, la gente escéptica sí es. Hermanos, le dan crédito a estas cosas. Hoy en día la lealtad no es una cualidad común. El mundo está lleno de versiones diferentes de cristianismo, todos afirmando que son fieles a Dios y sus doctrinas, pero dispuestas esa gente a tergiversar la verdad bíblica según lo que más les convenga. Y a nivel personal, la infidelidad y deslealtad están simplemente fuera de control, hermano. Sin duda Cristo sabía lo que decía cuando preguntó:
fue la pregunta del Señor. Si cuando Él regresara, hallará fe en la tierra. Fue la pregunta del Señor en Lucas capítulo 18, versículo 8. ¿Hallará fe en la tierra? Afortunadamente Dios no ha dejado de ser fiel para con nosotros y para los que le sirven. No ha dejado de ser fiel para con su pueblo, pero también espera fidelidad por parte de nosotros. Así como Él es fiel con nosotros, nosotros tenemos que aprender fidelidad también. El fruto del Espíritu Santo, ahí lo que sucede es que Dios hace su parte en nosotros y espera reciprocidad. Espera que nosotros también regresemos con gratitud y con nuestras buenas obras lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es el fruto del Espíritu. La fidelidad, hermanos míos, va mucho más allá de estar ahí cuando nos necesitan. Va mucho más allá de ser fiel a Dios solamente en ciertos días en la vida. Ser fiel a Dios implica tener un grado de compromiso y lealtad que aún desafía el razonamiento humano. Quizás va más allá de lo que pensamos. Eso es la fe. Creer en Dios no es difícil como muchos dicen, pero sí se requiere de fe para creer en sus enseñanzas. Por eso es que el Señor dijo que es bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Aquel que no lo ha visto personalmente, pero ha creído en que Él es fiel y que Él es verdadero. O sea, cree en su palabra. Alabado sea su nombre. Y esta fe nos lleva a transformar nuestra vida y a cambiar todo nuestro ser, de tal manera de que somos personas diferentes. Debemos examinarnos continuamente para ver si estamos viviendo una vida que evidencia nuestra fidelidad hacia Dios. Si estamos viviendo verdaderamente como cristianos que confían en el Señor, pero que esa confianza los ha transformado para ser fieles a su Dios también. Una vida llena con esta manifestación del fruto del Espíritu, hermano, nos lleva no solo a ser fieles en nuestra vida diaria, sino a ser fieles hasta la muerte. Eso dice Apocalipsis 2:10. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, Dios está pidiendo fidelidad en nosotros. Y la única forma o la mejor forma para poder alcanzar a ser personas de confianza y que podamos confiar más en Dios se llama el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es la fe. La fe, confiar en Dios, pero que también confíen en nosotros como personas que somos hijos de Dios. Estemos de pie, por favor. Ahora nos damos cuenta que si tuviéramos cada característica del fruto del Espíritu en nosotros, ¿qué clase de personas o de cristianos fuéramos? Fuéramos cristianos con un carácter perfecto. Dios nos ayude. Quizás nunca logremos a tener 100% los 9 características del fruto del Espíritu, pero que podamos crecer un poco, por lo menos en madurez, que podamos practicar ese fruto del Espíritu, ya que el Espíritu está en nosotros. Y ahí está. Lo único que quiere el Señor es que lo pongamos en práctica, que cada día, y que crezcamos cada día en nuestro actuar. Aleluya. Ojalá y esa fe como fruto nos preserve de hacer cosas malas, de ser fiel a Dios y a nuestros semejantes, ¿verdad? Que no caigamos solo así como cayeron nuestros compatriotas, compañeros latinos en ese día de la revuelta del sur centro de Los Ángeles, y cayeron presos por querer ir a agarrar las cosas fáciles que no les pertenecían. Dios nos ayude a preservar esta fe
en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros y en nosotros. Si usted no se ha reconciliado con Dios, no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, salga de su banca y véngase al altar, y aquí juntos estamos en la presencia de Dios, y diga: Espíritu Santo, yo quiero que habites en mi corazón y que pueda dar fruto en mi vida para ser preservado de toda maldad y para poder confiar plenamente en tus palabras. Hay gente que duda mucho de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es porque no ha experimentado al Espíritu Santo en su vida. Le dará la convicción de que Dios es fiel y que nosotros también debemos ser leales a Dios, que Él es fiel, nunca miente, su fidelidad está ahí. Por eso es que el fruto del bendito Espíritu Santo es la fe en nosotros, la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no hemos visto. Padre mío, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por los que están enfermos. Creemos por la fe, Señor, que tú puedas hacer un milagro en las vidas, Señor. Crea órganos nuevos, por favor. Aleluya. Quita todo virus, Señor, todo problema, Señor, en la salud de tus hijos. Sánalos por tu misericordia. Ponemos en tus manos a los que andan viajando, Señor, por todas partes, Señor, que andan viajando. Los ponemos en tus manos para que tú los guardes, los cuides, Señor, los protejas y los traigas con bien, para que podamos seguir aquí juntos adorando tu nombre. Bendigo a tu iglesia que está presente. Los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor, dales una semana de victoria y de bendición. Nube de sanidad sea sobre tu pueblo. La gloria es para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón.